Hola, hoy voy a hablar sobre las rutas metabólicas, las principales. La primera que tenemos es la glucólisis, por acá tenemos la glucogénesis, acá tenemos la glucogeneólisis, por acá tenemos la glucogeneogénesis, la fermentación láctica, la fermentación alcohólica, el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, la beta oxidación y la beta reducción. Acá tenemos las pentosas fosfato y acá la fosforilación oxidativa. Bueno, primero vamos a comenzar definiendo al primero que listamos, que vendría siendo la glucólisis. La glucólisis es un proceso metabólico que realizan las bacterias anaerobias, o más bien es que no necesita oxígeno, o sea, este es anaerobio porque es sin presencia de oxígeno. Lo que va a pasar es que se va a extraer glucólisis partiendo en 3 partículas de piruvato a la glucosa. Nuestro producto final va a ser el piruvato. Evidentemente, esto sucede gracias a que la hexoquinasa, que es una enzima, nos va a degradar a la glucosa primero en fructosa 6-fosfato. Una vez que tenemos a la glucosa 6-fosfato, entra otra enzima a degradar que vendría siendo la fosfofactofructoquinasa 1. Esto nos va a dar como producto la fructosa 1,6-bifosfato, que a su vez nos va a dar el fosfofenol piruvato. Y aquí serían las 3 degradaciones que les había mencionado, 1, 2 y 3. Al estar en el fosfofenol piruvato, ahora la piruvatoquinasa, que ya vendría siendo la última, nos va a dar el piruvato. Aquí vamos a tener como subproductos AMP, ATP, citrato, hidrógeno. Acá ATP y alanina. La glucólisis consta de 10 pasos, los cuales vamos a enlistar a continuación. ¿Ok? El primer paso de la glucólisis vendría siendo en presencia de la hexoquinasa, como ya habíamos visto. Entonces, simplemente es una serie de reacciones para extracción de energía. La glucólisis ocurre en el citosol de las células y se puede dividir en fases principales. La fase que requiere energía y hay otra fase que no la requiere. La fase que requiere energía es cuando la molécula inicial de la glucosa se rodean y se añaden grupos fosfato. Y ya es cuando comienza la degradación y el producto que tenemos finalmente es el piruvato. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la glucogénesis. Bueno, primero hay que escribir. La palabra glucogénesis está dividida en 2 partes. La palabra gluco nos habla de una glucosa y génesis es como surgimiento, nacimiento o el origen. Bueno, la glucogénesis es estimulada en el organismo de los humanos por la hormona insulina y es secretada a las células beta. Las células beta se encuentran en los islotes pancreáticos. El páncreas va a ser una glándula exócrina que nos va a generar esta hormona llamada insulina. ¿Ok? Entonces, la glucogénesis es una ruta anabólica que tiene lugar en la síntesis de glucógeno. Ajá. Aquí podemos ver que tenemos a la glucosa 1 y en presencia de la fosfomutasa vamos a tener una degradación. Aquí vamos a tener como producto la glucosa UDP. Y aquí entra la parte en la que el glucógeno se degrada porque aquí tenemos un glucógeno primario. La acción enzimática de la glucógeno sintasa nos va a dar unidades de glucosilo alfa 1,4 y glucógeno alfa 1,4 y alfa 1,6.
También a partir de un precursor más simple, como de la glucólisis que tenemos acá, a la glucosa 6-fosfato, se lleva a cabo la glucogénesis. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Desde un punto de vista enzimático, la glucogénesis la podemos ver como la producción de glucosilasas desde lacticosinadas, que cuesta más de lo que se produjo en la degradación fosfórica. Bueno, entonces el proceso de la glucogénesis también es conocido como de combustión de glucosa y este se lleva a cabo en la matriz extracelular del tejido epitelial. Ok, ahora vamos a pasar a nuestra siguiente etapa, que vendría siendo la de la glucogeneogénesis. Bueno, ¿qué pasa en la glucogeneogénesis? La glucogeneogénesis o la glucogénesis, que vendría siendo casi como esto, pero aquí ya está involucrada directamente con nuestro proceso de glucólisis, es la ruta anabólica que tiene lugar en la síntesis de glucógeno a partir de un precursor más simple, que el precursor más simple que vamos a tener del glucógeno va a ser la glucosa 6-fosfato, que es esta de aquí. Entonces podemos decir que de la glucosa 6-fosfato vamos a tener a la glucogénesis íntimamente relacionada. Ajá. Y bueno, ¿qué pasa a partir del precursor? Se lleva a cabo esta en el hígado, en mayor cantidad, y en menor medida en el músculo, principalmente en el músculo liso, ¿ok? Y en el músculo esquelético. El músculo cardíaco casi no la presenta, entonces no lo vamos a mencionar. Es activado por la insulina, como ya habíamos visto acá, en respuesta a los altos niveles de glucosa que se pueden encontrar en nuestro torrente sanguíneo, debido a nuestra ingesta de esta molécula, de este monosacárido. ¿Ok? Se forman en la incorporación repetida unidades de glucosa, la que llega en forma de, como aquí tenemos, UDP glucosa. La tenemos por... esta estaba por acá, UDP glucosa. A un partidor de glucógeno persistente que existe en la proteína de la glucogenina. ¿Ok? Y la glucosa fosfato es el precursor para la síntesis de glucógeno en el producto de su degradación. La síntesis de glucógeno requiere un aporte energético. El dador de la glucosa para la síntesis del glucógeno es la UDP glucosa, donde el residuo va a ser un glucosilo que está activado para su transferencia por su combinación de compuestos de energía en el UTP, como lo podemos ver aquí. UDP, UTP, PPI, y tenemos a la fosfomutasa pirofosfofirolasa, que va a degradar al precursor del glucógeno. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa en la glucogénesis? Nuevamente, la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta es la primera reacción, que es irreversible, que es catalizada por la glucoquinasa o exoquinasa, como aquí podemos ver, a nuestra enzima. La glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato por la acción de la fosfoglutasa. Aquí tenemos nuestro producto. La tercera reacción es la glucosa 1-fosfato se convierte en UDP glucosa por la acción de la UDP glucosa pirofosforilasa, llamada también udriltransferasa. Las moléculas de glucosa son acopladas en la cadena de glucogeno-sintasa. Este paso debe realizarse en presencia del glucógeno, que va a ser nuestro precursor de la glucosa 6-fosfato. Es decir, que el glucógeno está formado por alargamientos lineales de ramas. Es una enzima ramificadora la del glucógeno. Y bueno, ahora vamos a ver. Hablamos sobre el ATP bastante al hablar de metabolismos. Como un producto, lo mencionamos en moléculas, el ATP, adenosintrifosfato.
es una molécula que va a contener energía. Es un nucleótido fundamental en la obtención de la energía celular. Este está formado por una base nitrogenada unido a un carbono de un azúcar de tipo pentosa. Entonces siempre vamos a necesitar para energía el ATP. Ahora vamos a hablar acerca de los dos tipos de fermentaciones, porque existen dos tipos de fermentaciones solamente. Esto es importante porque la manera de hacer ATP sin presencia de oxígeno siempre van a ser las fermentaciones, ya sea la láctica o la fermentación alcohólica. Entonces ocurre cuando las células no pueden obtener oxígeno suficientemente rápido para obtener las necesidades de la energía a través de la respiración aeróbica. Entonces ocurre la fermentación. Podemos ejemplificar la fermentación láctica cuando nosotros tenemos una ruptura del tejido muscular. Las fibras elásticas del músculo liso, por ejemplo, se rompen cuando un atleta está haciendo deporte. Necesita incrementar la masa muscular y la fermentación láctica es la que produce ese dolorcito cuando nosotros acabamos de hacer ejercicio. ¿Ok? La fermentación láctica, aquí la tenemos, está íntimamente relacionada con la glucólisis, ya que vamos a tomar el ácido pirúvico de la glucólisis, que viene siendo esta partecita de aquí. El ácido pirúvico es un producto de la glucólisis. Entonces, en esta parte cambia a ácido láctico. Ajá. Aquí vamos a ver que tenemos 2 ADP más 2P, que nos van a producir 2 ATP como producto final de la fermentación láctica. Aquí tenemos a nuestra molécula, y en el proceso del NAD+ se forma a partir del NADH+. Aquí tenemos esa representación y esto resulta en las moléculas adicionales de ATP. Este tipo de fermentación se lleva a cabo principalmente, pues sí, como mencionábamos, en el cuerpo humano, en los músculos. Ahora, la fermentación alcohólica la tenemos de este lado. En la fermentación alcohólica el ácido pirúvico cambia a alcohol. Aquí tenemos a la glucosa, nuevamente nuestra molécula de glucosa muy importante. Aquí vamos a ver un proceso de glucólisis, al igual que en el de la fermentación láctica. En la fermentación alcohólica vamos a tener una glucólisis. Aquí como intermediaria nos vamos a tener, igualmente que en la fermentación láctica, 2-piruvato. Del 2-piruvato vamos a obtener nuestra degradación a etanol. 2-etanol, y aquí pues obviamente del piruvato 2 en la fermentación láctica nos quedó 2-lactato. ¿Ok? A grandes rasgos esas son las dos fermentaciones. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de algo muy importante, muy escuchado dentro del ámbito de la bioquímica, que vendría siendo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es muy importante y está íntimamente relacionado con la glucólisis, ya que tenemos en la glucólisis la presencia en su última fase, cuando es piruvato, a la acetilcoenzima A. Bueno, pues el acetilcoenzima A va a ser muy importante dentro de nuestro ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs consta de 7 reacciones. La primera reacción es el citrato sintasa, que podemos ver aquí, nuestro citrato sintasa, que está con el acetilcoenzima A. Y bueno, para hacerlo afín a un centro carbonoso del oxaceltato, se activa el sitio en la enzima, que vendría siendo el acetilcoenzima A, para que el citrato sea afín. Como consecuencia se une a 2 moléculas en un tipo de tioéster en la coenzima A, se hidroliza formando así la molécula de citrato. Esa sería la reacción 1 del ciclo de Krebs. Bueno, la reacción 2 del ciclo de Krebs es cuando tenemos presencia de la citrato a isocitrato. Aquí podemos ver que tenemos nuestro citrato y vamos a tener
isocitrato. Esto va a ser gracias a la aconitasa, que vendría siendo nuestra molécula, nuestra enzima, perdón, que va a facilitar que el citrato sea isocitrato. La acotinasa cataliza la isomerización del citrato a isocitrato por la formación de cis-acotinato. La enzima cataliza también la reacción inversa, ¿ok? Lo que permite que sea unidireccional a causa de la ley de la acción de masas. Pero bueno, eso sería entrar un poco más en el ámbito de la química orgánica y de las reacciones. La reacción número 3 que vamos a tener es para la producción del isocitrato que tenemos aquí, que pase a oxoglutarato. Bueno, aquí lo que va a pasar es que la deshidrogenasa mitocondrial es la enzima que depende de la presencia de NAD+ y de Mn2+ o magnesio 2+ inicialmente. La enzima se cataliza en la oxidación del isocitrato o oxalsucinato que genera una molécula de NADH a partir del NAD+. Sucesivamente sucede esto por la presencia de un ion bivalente, Esto genera una reorganización de los electrones en la molécula como consiguiente ruptura de la unión a un carbono en posición gamma y el grupo carboxilo adyacente. Como esto podemos ver otra vez, tiene que ver con orgánica. La reacción 4 va a ser la del alfa-cetoglutarato a deshidrogenasa. Azunil-coenzima A, pero la enzima que va a permitir esto va a ser la deshidrogenasa, ¿ok? Entonces tenemos a la reacción del alfa-cetoglutarato que se produce en la segunda reacción de descarboxilación oxidativa, que lleva a cabo la formación de el subnicoenzima A. La descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato es muy especial y muy parecida a la del piruvato cuando se convierte a acetoácido. La reacción 5 va a ocurrir cuando ya tenemos al subnicoenzima A y por medio de la sintetasa, que va a ser nuestra enzima, vamos a tener el succinato, que es este que está aquí. ¿Ok? Otra vez serían hablar de términos de orgánica, pero bueno, en la reacción 6 vamos a tener que el succinato, por medio de nuestra enzima que va a ser la deshidrogenasa, se va a convertir en fumarato. Y por último, en la reacción 7 vamos a tener que la fumarasa, que es otra enzima, de fumarato a malato. Y ya en el malato tenemos que sale NADH, y la octava etapa del ciclo de Krebs vendría siendo por medio de nuestra enzima malato deshidrogenasa, cuando esta hace que el malato pasa a oxalacetato. Y en grandes rasgos, pues eso sería la explicación del ciclo de Krebs, ¿ok? Otra cosa acerca de ciclos, vamos a hablar del ciclo de la urea, ¿ok? El ciclo de la urea es un proceso metabólico en el cual se procesan los derivados proteicos y se genera urea como producto final. Esto lo vemos principalmente en los riñones. Por ejemplo, nosotros comemos varias cosas, entre ellas proteínas. Entra el bolo alimenticio, comienza toda la degradación en el estómago, se va al intestino delgado, absorción de nutrientes, pero cuando termina todo ese proceso vamos a tener residuos. El organismo va a eliminarlos. Bueno, pues estos van a pasar, los derivados proteicos van a pasar del intestino delgado a los riñones. Una vez estando en los riñones, comienza la formación de la urea. Bueno, pues el ciclo de la urea empieza desde el interior de las mitocondrias del hígado. Si bien 3 son los pasos que tienen igual en el citosol, por lo tanto el ciclo abarca 2 compartimientos celulares. El primer grupo amino entra en el ciclo
de la urea que proviene del aminoácido de la matriz mitocondrial como resultado de las múltiples rutas. Parte del aminoácido también llega al hígado por la vía de la vena porta, a partir del intestino en donde se produce por la oxidación bacteriana de aminoácidos. Cualquiera que sea su origen, llega hacia el hígado, que lo va a degradar, y bueno, esta reacción depende del ATP, que es catalizada por el carbonil fosfato sintetasa 1, que es nuestra primera enzima reguladora, como podemos ver aquí. Y bueno, aquí tenemos que el segundo grupo amino se introduce a partir del aspartato. Aquí tenemos a nuestro aspartato, el segundo grupo amino. Tenemos la presencia de un grupo funcional, R, y nuestra grupo amina. Este tipo de reacción es citosólica, o sea que ocurre en el citosol. ¿Qué más podemos decir? Pues para catalizarla por la arginosuccinato sintetasa se requiere ATP para que pueda llevarse a cabo nuestra catálisis. Y bueno, las enzimas de muchas rutas metabólicas están agrupadas. Aquí vemos rápidamente los pasos de los reactantes y de los productos que tenemos aquí. Aquí tenemos que está la arginina. Y de la arginina va a pasar a aumitina. De la aumitina va a pasar a citronila y de la citronina a arginosuccinato. Aquí vamos a ver la acción del aspartato con su primera enzima, aspartatoquinasa, nuestro grupo amino. Y aquí tenemos que de omitasa a citrulina tenemos al carbamoil fosfato y bueno, para que de la arginina pase a omitina y aquí hay una molécula de agua, tenemos con nuestro producto final a la urea. Lo que podemos ver aquí que pasa en cuestión de reacción, tenemos a nuestro grupo NH2, característico de las aminas. Aquí tenemos a nuestro grupo NH2, nuestro carbono unido a un alcohol, y nuestro grupo NH2 otra vez. Bueno, pues ya cuando primeramente está fumarato, arginina, pasa a omitina, y aquí ya vemos nuestra presencia de esta molécula, pero aquí tenemos CO2 más NH4 unido a un carbono con alcohol, nuestro grupo funcional. Y aquí vemos lo mismo en la urea, pero se incluye lo que viene siendo la amina para la formación de lo que ya es finalmente la urea. De forma muy general igual podemos hablar acerca de lo que viene siendo pues lo que es la beta oxidación, que consta de 4 reacciones. Esta va a empezar en el acil N graso de la coenzima A. Entra la enzima FAT con enzima FAT2 más. Aquí tenemos presencia de agua. En la cuarta vamos a tener NAD, que el NAD más se convierte en NADH más H. Y la siguiente reacción vendría siendo donde la coenzima A entra para producir acnil N2 graso coenzima A, más otro producto que sería el acetilcoenzima A. Aquí nos vamos al ciclo de Krebs, que previamente ya explicamos de este lado. Es una cadena de transporte electrónico la que entra y nos va a dar como producto ATP. Solo una molécula de ATP. ¿Ok? Bueno, y pues podemos ver de qué otro lado nos falta explicar acerca de la fosforilación oxidativa. Bueno, la fosforilación oxidativa comienza cuando está el sustrato alimentario. Este va a tener 2 fases, cuando tenemos NADH y tenemos un ion de hidrógeno. Ok,
Entonces, bueno, pues en la fosforilación oxidativa lo más general que podemos decir es que durante una secuencia donde se liberan grandes cantidades de energía para formar ATP, necesitamos que los electrones que se combinaron con el oxígeno disuelto con las moléculas de agua para generar iones hidroxilo. Ajá. Y después, junto con el hidrógeno, se combinan para formar agua, lo que tenemos aquí. Aquí tenemos al hidrógeno, al NAD, y aquí tenemos nuestros iones que están en la membrana externa, por decirlo de algún modo. De la membrana externa nos van a estar formando lo que son nuestros iones de hidrógeno. Ajá, entonces se van a desprender 2 electrones más un medio de oxígeno y se produce agua. Y durante esta secuencia donde se liberan grandes cantidades de energía de ATP, aquí podemos ver que la ATPasa, que vendría siendo nuestra enzima, va a producirnos ATP. También tenemos ADP. Y el ADP pasa de la membrana extracelular siendo 3 ADP a ADP a la membrana interna. Y el inverso podría ser que el ATP que está fuera de las membranas pasa hacia dentro de la membrana externa para producir 3 ATP. Bueno, la fosforilación oxidativa se produce enteramente en las mitocondrias, en la llamada cadena transportadora de CTE. Esta esencialmente constituye a la respiración interna, tiene lugar en la membrana mitocondrial. Aquí se libera un átomo de hidrógeno unido al NAD y este último se reutiliza una vez más para captar al hidrógeno, lo que tenemos aquí en el principio.